Comenzamos entonces la audiencia. Determinada para género y justicia, expondrá Rocío Norambuena, RUT 17.704.881-K. Le pido entonces, como le decía, que comience con su nombre y su RUT y su exposición. Súper. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Rocío Norambuena Avilés. Mi RUT es 17.704.881-K y soy la directora ejecutiva de ABOFEM. Y vengo hoy día a exponer en favor de la Iniciativa Popular de Norma 2000. ¿Puedes retroceder, por favor? Disculpen la interrupción, ¿no? Una más atrás, por favor. Ya. La Iniciativa Popular de Norma 2631. Ahora sí. Lo primero es mencionar que ABOFEM es una asociación de abogadas feministas que nació en Chile, ya tiene 5 años, y se ha ido extendiendo a otros países de Latinoamérica. Y en términos muy sencillos, lo que hace ABOFEM es abogar por la inclusión de la perspectiva de género en el derecho, y esto lo hacemos en 3 niveles en el derecho. En primer lugar, incidimos normativamente, hacemos incidencia legislativa en la generación de las normas. En segundo lugar, abogamos también por modificar y cambiar la forma en que se enseña y por lo tanto se aprende el derecho. Y finalmente también nos interesa cómo se aplica este derecho y cómo afecta eso la vida cotidiana de las personas, y por lo tanto nos interesa también lo que pasa en los tribunales de justicia. Y eso da origen a que nosotras hayamos presentado en el proceso constitucional anterior y también en este una iniciativa popular de norma relativa a la incorporación del género en el derecho. La siguiente, por favor. Un poco de contexto es que existe el diagnóstico común de que hay muchos sesgos en el acceso a la justicia y se mantienen muchos estereotipos de género, y esto lo podemos ver o ejemplificar en cuestionamientos que reciben las mujeres y las disidencias al momento de acceder a la justicia. Y esta no es una preocupación solo de ABOFEM, es una preocupación que tiene larga data, ha habido otras antes que nosotras, la profesora Alda Facio es un gran ejemplo, pero en el ámbito nacional, la Corte Interamericana también ya ha señalado y ha manifestado obligatoriedad para Chile. Un buen ejemplo es el caso de la jueza Atala. Y otra manifestación también es el séptimo informe de la CIDAW, en que también se mandata al Estado chileno a incorporar perspectiva de género en la administración de justicia. La siguiente, por favor. Ahora, la pregunta es ¿por qué hay que incluir perspectiva de género en la justicia y por qué esto además tiene que ser materia constitucional? En primer lugar, es clave señalar que las constituciones, tal como lo sabemos, son pactos sociales y por lo tanto representan o son una manifestación de la sociedad que queremos construir o en la sociedad en la que vivimos. Y históricamente las mujeres y muchos otros grupos de la ciudadanía han estado fuera de este pacto social. Esta vez, igual que el intento anterior, las mujeres hemos sido incorporadas y es muy importante, por lo tanto, que la subjetividad del derecho, es decir, la titularidad, se refleje también en la manifestación que van a tener estas normas. Es decir, las normas siempre representan a quien las ha creado. Y por lo tanto es muy importante que las mujeres estemos en esta creación, porque no solo va a afectar el diseño normativo, sino también cómo estas normas van a afectar a las personas en lo cotidiano. ¿Qué podemos entender por perspectiva de género? Una forma sencilla de entender la perspectiva de género es que es una herramienta que busca manifestar o reconocer las desigualdades estructurales que existen entre ciertos sectores de la sociedad, en este caso entre hombres y mujeres o las disidencias. Normalmente va a ser en favor de uno, en este caso los varones, en desmedro de normalmente las mujeres, pero esto no es una regla fija. La perspectiva de género también podría ayudar a casos en que los estereotipos de género desfavorecen a los varones. Un ejemplo en el derecho de esto es, por ejemplo, aquellos padres que buscan custodia de sus hijos e hijas y que los estereotipos de género suelen jugarles en contra. ¿Qué manifestaciones concretas vemos de la falta de perspectiva de género en el derecho? Bueno, en primer lugar, las denuncias de BIF, que son constantemente desestimadas, y esto tiene que ver con barreras de acceso y falta de formación a los auxiliares de justicia, a las policías, y también los estereotipos de género que están presentes incluso en las sentencias y en el cotidiano de juezas y jueces. Manifestaciones de estos estereotipos de género son, por ejemplo, sentencias que dicen de manera expresa alusión a cómo vestía la víctima, formas en que las testigos o los testigos hacen referencia a que la víctima se podría haber buscado en la situación de violencia que afectó su indemnidad sexual. Esto es algo que vemos cotidianamente en los tribunales y algo que hay que forzosamente trabajar y cambiar. La siguiente, por favor. Bueno,
En esta iniciativa constitucional, ya la segunda que estamos intentando, democrática, participativa y paritaria, ABOFEM presentó la Iniciativa Popular de Norma 2631 y lo que busca es incorporar un mandato transversal a la incorporación de perspectiva de género con enfoque interseccional y de derechos humanos en todo órgano que ejerza jurisdicción. Y esto es muy importante porque tiene dos grandes ejes de trabajo. En primer lugar, este mandato transversal es independiente a la naturaleza del procedimiento judicial y por lo tanto nosotras abogamos porque no se dé solo en los casos de femicidios o pensiones de alimentos, sino a todas las áreas del derecho. El derecho constitucional va a tener mucho que repensar también con la perspectiva de género, incluso el derecho sucesorio cuando incorporamos a la conviviente del causante en el derecho constitucional. Un ejemplo interesante es lo que pasó con la modificación del 38 ter en el cuestionamiento que tuvieron las tablas de factores de las ISAPRE. Eso podemos entenderlo como un ejemplo proto de perspectiva de género en el derecho constitucional. Y también esta modificación busca hacer una concepción amplia de ejercicio de la jurisdicción, porque por supuesto es un mandato a los tribunales, pero también a todo órgano que ejerza jurisdicción. Y entendemos que con eso también se aboga por que se incorporen aquellas situaciones alternativas a la resolución de conflictos, pero por sobre todo también a los órganos de la administración. Hay veces en que los órganos de la administración pueden dar una cuota de justicia y en este caso están ejerciendo jurisdicción, como es el caso de una superintendencia, por ejemplo la de educación, que falla o que conoce y por lo tanto emite una resolución respecto de una estudiante que ha sido expulsada de su escuela porque está embarazada. Ahí es evidente que se está aplicando justicia, es un órgano de la administración pública y por lo tanto también el mandato tiene que alcanzar a esta institución. La siguiente, por favor. Ya. En términos concretos, la norma busca que la administración de justicia se ejerza con perspectiva de género, con un enfoque interseccional y de derechos humanos, sin discriminación, velando por la observancia e incorporación de los estándares de debida diligencia y debido proceso en su ejercicio. Para nosotros es muy importante que la justicia vea también a quien tiene enfrente, porque el mandato de la justicia ciega ha resultado ser ciega solo para algunos y no para otras. Y por lo tanto, es también relevante preguntarnos cómo se relacionan características particulares de las personas denunciantes o de las personas que son víctimas de los delitos. Evidentemente la situación de una mujer en situación de discapacidad y racializada va a ser diferente a la que pueda tener una mujer en la ciudad, con mayor acceso a la justicia, donde hay mayor asiento de tribunales en el espacio territorial y por lo tanto todo ese tipo de cosas es algo que el sistema judicial va a tener que atender. Y este mandato es aplicable a todo órgano que ejerza jurisdicción, a los auxiliares de la Administración de Justicia, a los sujetos procesales y por supuesto también a todos los funcionarios que participan del círculo o ciclo de la justicia. Y finalmente, señalar cuáles van a ser los deberes concretos del Estado. Esta norma busca que se promueva la formación inicial y una capacitación constante de todos los operadores de justicia, porque creemos que es clave en la transformación del derecho, pero también en la mejora del acceso y la calidad a la justicia para las niñas, mujeres y disidencias, que quienes son parte del ciclo de la Administración de Justicia cuenten con las herramientas para no solo acompañarlas en el proceso, sino también entregar la debida justicia que han estado buscando durante años. Y finalmente el objetivo de esta norma es eliminar estereotipos de género en la justicia, en la administración, pero también en la concepción de los operadores de justicia, e incorporar esta perspectiva de género con un enfoque interseccional, como ya habíamos dicho, en el sistema y en la administración de justicia en el sentido más amplio de los órganos que la aplican. Hemos dicho tribunales, órganos de la administración cuando dan su cuota de justicia y también a las soluciones alternativas de los conflictos. Eso. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.